Y también me gustaría preguntarte una cuestión que a mí me sigue llamando mucho, mucho la atención, ¿no? Y es el apoyo occidental, pero no de forma genérica, sino el apoyo occidental a Ucrania en relación a la cuestión de la Unión Europea. ¿Cómo ves esto? ¿Tú crees que de verdad es factible o es verdad incluso que vaya a estar ya a punto de entrar Ucrania en la Unión Europea? Se habla ya que en enero se va a establecer el calendario. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que es una cuestión de imagen meramente, ¿no? De imagen y en ese contexto, de transmitir apoyo al gobierno de Ucrania de una u otra forma, ¿no? Porque, claro, primero hay que pensar que no sabemos de qué se está hablando, ¿no? Es decir, de la posibilidad de que Ucrania ingresara en la Unión Europea. ¿Qué Ucrania? ¿No? ¿Qué Ucrania? Pero no sabemos qué va a ser Ucrania dentro de 2 años, ¿no? O dentro de un año, ¿no? Segundo, claro, ¿cuándo? ¿No? Una cosa es que en este momento pues se hable de acelerar las negociaciones, pero bueno, en todo caso, esto llevaría a que el 1 de enero se fije un calendario y se diga un calendario que puede ser de 5 o de 10 años, ¿no? Por mucho que digan que se les da prioridad frente a otros candidatos, ¿no? Entonces, bueno, son unas declaraciones relativamente fáciles de hacer, ¿no? Que realmente mientras no se asuman compromisos concretos, realmente no comprometen a nada y que sí pueden transmitir una sensación de apoyo político a Ucrania en un momento tan difícil, ¿no? Yo no le daría más relevancia. Evidentemente, si eso sucediera, esto tendría otras consecuencias, claro. Tendríamos que pensar primero eso, cuál es la Ucrania que se une a la Unión Europea. Estaríamos hablando probablemente de una Ucrania destruida, ¿no? Con unas deudas impresionantes, y esto sería un problema estratégico añadido muy importante para la propia Unión Europea, sin ninguna duda. Aparte de que hay también países que ya han dicho que no lo van a aceptar, etcétera. Pero bueno, esto es otra cuestión. Yo creo que viendo un poco el contexto no le daría demasiada importancia y creo que es una cuestión fundamentalmente de imagen. En igual sentido pienso yo, ¿no? Si porque exporte Ucrania por la frontera con Polonia y Eslovaquia se está liando la que se está liando, que hay atascos allí de camiones y una situación esperpéntica, ya no imaginemos, ¿no? La entrada directa en la Unión Europea, ¿no? Parece que esos aliados occidentales que iban a luchar hasta el fin por Ucrania y por sus valores democráticos no eran tan aliados, ¿no, Adrián? Y me da pena decirlo porque es tanto lo que hemos hablado de estas cuestiones que bueno. Sí, por un lado, claro, lamentablemente se está verificando lo que se decía, de que eran aliados eh, hasta el último ucraniano, ¿no? Y eso es lamentablemente lo que está pasando, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente no había una cuestión de alianzas que estuviera basada en una confluencia ideológica, conceptual, o un compartir pues, los ideales de una Ucrania independiente, diferente, lo que fuese, ¿no? Sino en meros intereses geopolíticos, ¿no? Intereses geopolíticos no de Ucrania, sino de esta contención de los países que no controlamos, de esa contención de Rusia, ¿no? De esa estrategia de contención de Rusia en la que llevaban pues 20-25 años, y el que a Ucrania en un momento concreto le tocó decidir si jugaba a ser una pieza fundamental o no, y lo jugó de una determinada forma, y esto ha generado al final un desastre para el propio país. Claro. Ahí están los datos demográficos, ¿no? De cómo se está quedando Ucrania. Que por cierto, los datos demográficos reflejan una caída impresionante de la población, incluso teniendo en cuenta los territorios de la frontera de 1991. Que los datos demográficos que se dan en Ucrania son muy torticeros porque estos territorios, ya hemos Sí, hablado, sí. ¿no? De esas regiones. Sí, de hecho ahora no son Ucrania, claro, sí, sí. No, y sin contar esos territorios, yo he oído datos de 19 millones de habitantes frente a los 50 millones que eran en el momento en que se disolvió la Unión Soviética, ¿no? Bueno, a mí me gustaría también preguntarte a este respecto, Adrián, una cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es cómo estos días, pese a todo lo que se
decía y propagaba, etcétera, etcétera. Estos días estamos viendo cómo Rusia ha acudido de nuevo al G20, sí, en formato virtual y demás, pero poco a poco está volviendo otra vez a la esfera formal de las relaciones internacionales, porque material para mí nunca se ha ido, ¿no? ¿Cómo ve esto, no? Porque es muy llamativo, ¿no? Muy llamativo, ¿no? Sí, desde el punto de vista de Occidente es la dificultad de apuntar en todas las direcciones a la vez, ¿no? Y entonces está claro que una vez que estalla el conflicto en Oriente Medio, pues ya es mucho más difícil tener a todos los medios de comunicación, todo el aparato propagandístico apuntando contra Rusia, ¿no? Y sobre todo, pues claro, como los argumentos que se utilizaban de invadir otro país, etcétera, pues evidentemente ahora los estoy neutralizando con respecto a Israel, pues no puedo seguir utilizándolos, ¿no? Es decir, es al final una situación en la que dialécticamente se le hace mucho más difícil a Occidente mantener ese tipo de barreras y bueno, pues ya lo estamos viendo como tú has dicho, como día a día pues se está simplemente mirando hacia otro lado con respecto a la presencia Rusia en contextos internacionales, etcétera. Veremos dónde acaba. Al final me es me es muy paradigmático, ¿no? Que empezamos la guerra teniendo ese mayor peso Ucrania, que la querían en todos lados, en todos sitios se la cogía en abrazos, en buenas palabras, y a Rusia era al revés, ¿no? Se la condenaba, se la defenestraba, y ahora, cuando un año y medio vista más de que todo empezara, es al revés, ¿no? A Ucrania parece ser que no consigue realizar esas reuniones, esas conferencias de paz, y Rusia poco a poco vuelve a la esfera internacional, ¿no? Las vueltas que da la vida, Adrián. Y me gustaría... Sí. No, te decía que efectivamente yo creo que aquí hay un cambio radical, ¿no? Que va a ser progresivo. Vamos a ver hasta dónde llega, tú decías, pero claro, si hasta dónde llega va a depender de esa negociación, en buena parte, ¿no? De esa negociación si se produce, que hay que pensar que se producirá, ¿no? Pero ahí la gran incógnita es la estrategia de Rusia, ¿no? Es decir, incluso si acepta una mesa de negociación, eh, a qué aspira, ¿no? Es decir, va a analizar este tema desde una perspectiva de estrategia geopolítica, de seguridad geopolítica, o como una pieza dentro de este choque geopolítico entre los países emergentes y Occidente, un choque que ya está abierto en otros frentes y entonces va a jugar no solo ellos, sino ahí tendrá que acordarlo por lo menos con China, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Nos interesa cerrar el frente en Europa o nos interesa mantenerlo? Y quizás gestionarlo de tal forma que ahora que Europa tiene una situación tal de debilidad, pues gestionarlo de tal forma que moviendo unas u otras piezas, pues al final conseguimos, pues quizás hasta derribar la Unión Europea, por ejemplo. No lo sé. Pero de una forma u otra convertir a Europa Occidental, digamos, o en un punto intermedio, o quizás como tal en una zona desmilitarizada o una zona neutral entre los dos bloques. Igual puede ser una estrategia o una ambición que Rusia y China se planteen. Pues me parece muy... Viendo cuál es la situación actual, la situación militar, por lo pronto. ¿No? Bueno, la situación militar, ¿no? También está la económica, como Rusia ha aguantado el tirón de todo lo que ha sucedido durante estos años y la economía europea, que ya llevaba 15 años aproximadamente en una situación de estancamiento, aparte de otros 50 renqueando, ¿no? Pero 15 años en situación de estancamiento con crecimientos de la productividad inferiores al 1%, esto es una situación clara de estancamiento, empezamos a tomar medidas suicidas, nuestra economía empieza a tener problemas cada vez mayores, en Alemania están realmente aterrorizados por la evolución de su economía, que es consecuencia de sus propias medidas. Vemos cómo políticamente se están moviendo las cosas dentro de países como Holanda, en los que hubiera sido impensable hace unos años. Y además, a esto lo juntamos con la situación militar, con un ejército ruso con cada vez más hombres y más recursos, y una Europa occidental que ha demostrado que no es capaz de, primero, que su armamento teóricamente de primer nivel no es capaz de competir con el armamento ruso, segundo, que su capacidad de producción militar es notablemente inferior a la rusa,
Y no te digo nada si Europa Occidental empezara a plantearse, pues no sé, medidas de otro tipo como reclutamiento de personas, etcétera, ¿no? Lo que podría pasar políticamente en nuestros países, ¿no? Claro, ante una situación de debilidad tan extrema, pues a mí no me extrañaría que desde el bloque emergente dijeran, hombre, vamos a gestionar esto de tal forma que nos asegure, bueno, no solo lo que va a pasar con Ucrania, no solo un marco de seguridad estratégica de Rusia, sino vamos a dar un golpe definitivo a la OTAN, digamos. Pues me parece muy interesante y no lo había planteado así, ¿no? ¿Cómo puede ser todo el tema de Ucrania, ¿no? ¿Cómo puede afectar a China, a los BRICS en su enfrentamiento con el bloque occidental, ¿no? Es un aspecto interesante, no solamente Rusia se está moviendo aquí, Ucrania, Occidente, sino todo el mundo, ¿no? Claro, claro esto, cuando se habla de la relación entre Rusia y China, bueno, yo creo que en absoluto fue casualidad el viaje de Putin a China una semana antes, creo que fue del inicio de la ofensiva. Está claro que y no solo el momento concreto, sino que lo que iba a pasar estaba perfectamente acordado entre los dos países, que sus estrategias, yo creo que hace aproximadamente 10 años, desde que llegó Xi Jinping al poder, están cada vez más coordinadas, ¿no? Desde Occidente, a partir del el estallido en Ucrania, durante 6 u 8 meses aproximadamente, se intentó gestionar la relación con China, incitándole o intentando convencerle para que rompiera o para que se saliera, se distanciara de Rusia en ese enfrentamiento y no lo consiguieron. No lo consiguieron porque para China es una posición estratégica clarísima, como lo es para Rusia, ¿no? Yo creo que desde hace mucho tiempo los dos están convencidos de que si aceptan que se destruya uno de ellos el segundo va a ser el siguiente, claro, ¿no? Entonces, como lo tienen tan claro, pues yo creo que eso ha forjado una alianza prácticamente indestructible entre ellos, ¿no? Pero bueno, pasados esos 6 u 8 meses de intentar convencer a China, dijeron, bueno, a China no le vamos a convencer, luego cambiaron de estrategia y empezaron una estrategia de ataque fundamentalmente comercial y fundamentalmente a través de Europa, que es el vasallo todo, ¿no? Y empezamos a tomar medidas distintas pues con un pretexto o con otro para coartar determinadas relaciones económicas con China, hacer daño a empresas chinas, etcétera, ¿no? Y ahora, después de esta última visita de Xi Jinping a San Francisco, pues la impresión es que puede abrirse una siguiente fase en la que probablemente Estados Unidos ha visto que tampoco les interesa continuar por esa vía y están intentando pues recomponer las relaciones con China a pesar de aceptar que China no va a romper sus relaciones con Rusia, ¿no? Y entonces China en ese contexto sí estaría cómodo para esa recomposición de relaciones económicas fundamentalmente con Estados Unidos. China lo que no va a hacer es, por lo que hemos comentado antes, no va a hacer de ninguna manera es romper esa alianza con Rusia, esa alianza informal si se quiere con Rusia, pero dentro de ese contexto, sí, evidentemente China está muy interesado en las relaciones económicas, fundamentalmente con Estados Unidos. China ha tenido históricamente una dependencia muy alta de las exportaciones. Ellos son conscientes de que eso había que ir corrigiendo, llevan 15, 20 años casi, y con una línea de corrección progresiva, intentando sustituir el peso de las exportaciones por consumo interno, pero claro, el que esto se haga de forma más o menos flexible y con el mayor tiempo y la mayor lentitud, para ellos es muy importante, evidentemente. Desde luego que es importante, ¿no? Que se haga de manera progresiva.